Nunca pensé que una sola palabra pudiera doler tanto. No fue un grito. No fue una pelea. No fue un momento donde alguien perdió la cabeza y dijo algo de lo que después se arrepentiría. Fue una palabra dicha en voz baja. Una palabra dicha cuando creían que yo no estaba escuchando. Una palabra dicha en la intimidad de una conversación privada, pensando que era seguro. Esa palabra fue estorbo. Así me llamó mi nuera. Mi nuera, la mujer que se casó con mi hijo. La mujer con la que decidió construir una vida. La mujer madre de mis nietos. Esa mujer, en un momento que no fue especial, mientras hablaba por teléfono con su madre, me llamó un estorbo. Después de 30 años criando a mi hijo. Después de cuidar a sus hijos como si fueran propios. Después de vivir en silencio en su casa para no molestar. Después de hacer todo lo que una abuela hace sin esperar gratitud. Ese día entendí algo muy claro. Cuando una mujer mayor deja de ser útil, muchos creen que deja de valer. Muchos creen que cuando no puedes hacer cosas, dejas de merecedor respeto. Cuando envejecemos, nos volvemos incómodas. Nos volvemos inútiles. Nos volvemos estorbos. Pero cometió un error. Mi nuera cometió un error muy grande. Porque las abuelas no gritamos, no hacemos escándalos, no luchamos con palabras ásperas, no peleamos como lo hacen los jóvenes. Las abuelas enseñamos lecciones, lecciones que duran toda la vida, lecciones que se aprenden en el silencio, lecciones que se comprenden cuando es demasiado tarde para arreglarse. Mi nombre es Teresa, y esto es lo que sucedió cuando mi nuera aprendió el significado del respeto. Me llamo Teresa María García. Tengo 68 años. Soy viuda desde hace exactamente 7 años. Mi marido, Roberto, murió de un infarto. Fue rápido. Fue inesperado. Una mañana estaba desayunando conmigo, con su café con leche como lo hacía cada mañana durante 42 años, y luego simplemente se fue. Ese fue el día más difícil de mi vida. Pero no fue el último. Mi hijo, Miguel, tenía 35 años cuando su padre murió. Estaba en una buena carrera. Era gerente de ventas en una empresa importante. Tenía una esposa, Laura, que trabajaba como abogada. Tenían 2 hijos, David, de 8 años, y Sofía, de 5. Cuando Roberto murió, la vida cambió. Yo tenía 61 años. Todavía era relativamente joven. Todavía tenía energía. Todavía quería vivir. Pero el viudo no quería vivir solo. El viudo, mi hijo, insistió en que me fuera a vivir con él. Mamá, no puedes estar sola, me dijo 2 semanas después del funeral. Papá estaría preocupado. Yo estoy preocupado. Ven a vivir con nosotros. Tenemos espacio. Tú eres la abuela. Los niños te necesitan. Yo tenía mis reservas. Después de 42 años de matrimonio, la idea de vivir con mi hijo y su familia era extraña. Sentía que sería una intrusión. Sentía que sería un peso. Pero mi hijo insistió. Y una madre siempre cree en las buenas intenciones de su hijo. Así que empaqué mis cosas. Empaqué fotografías de mi marido. Empaqué ropa. Empaqué recuerdos. Y me mudé a la casa de mi hijo. La casa era grande. Era moderna. Tenía un jardín hermoso. Tenía lugar para todos. Mi hijo me mostró mi habitación. Era amplia. Tenía ventana. Tenía su propio baño. Era más de lo que esperaba. Gracias, mi amor, le dije, abrazándolo. No tienes que agradecerme, mamá. Eres mi madre. Tu lugar está aquí. Al principio, todo parecía normal. Más que normal. Parecía hermoso. Mi hijo me hacía sentir bienvenida. Mi nuera parecía contenta de que estuviera allí. Mis nietos estaban emocionados de tener a su abuela viviendo con ellos. En esos primeros meses, la vida era casi perfecta. Yo me despertaba y ayudaba a preparar el desayuno. Cocinaba los almuerzos. Cuidaba a los niños después de la escuela. Jugaba con ellos.
Hablaba con ellos. Les enseñaba cosas. Hacía su vida mejor simplemente estando allí. Mi nuera, Laura, parecía apreciar la ayuda. Ella estaba enfocada en su carrera como abogada. Tenía horas largas. Tenía estrés. Tener una madre política que ayudara era, supuestamente, un alivio. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Fue lento. No fue repentino. Fue como observar la puesta de sol. Un momento estás en plena luz del día, y antes de que te des cuenta, está oscuro. No puedes señalar exactamente cuándo la luz se fue. Solo sabes que ya no está. Lo primero que cambió fue la mirada. Mi nuera, Laura, ya no me miraba cuando hablaba. O mejor dicho, me miraba, pero no me veía. Era como si estuviera mirando a través de mí, como si yo fuera transparente, como si estuviera allí, pero no realmente. Mi hijo se daba cuenta a veces. Intentaba compensar con una sonrisa extra, con un gracias, mamá, más enfático. Pero incluso él estaba distante. Lo segundo que cambió fue la forma en que me hablaban. Al principio, Laura decía, Teresa, ¿podrías ayudarme con los niños? O, Teresa, ¿te gustaría ir conmigo a hacer compras? Pero gradualmente se convirtió en, Teresa, necesito que cuides a los niños. Teresa, haz la comida. Teresa, lava la ropa. No eran peticiones, eran órdenes. Y la forma en que las decía, sin un, por favor, sin un agradecimiento después, me hizo darme cuenta de que algo había cambiado fundamental. Lo tercero que cambió fue la inclusión. Al principio, mi hijo insistía en que comiera con ellos, que fuera parte de las decisiones, que participara en las conversaciones, pero lentamente fui quedándome en el margen. Cuando hablaban sobre dónde ir de vacaciones, no me preguntaban. Cuando hablaban sobre los amigos de la escuela de los niños, no me incluían. Cuando hablaban sobre el futuro, sobre sueños, sobre planes, yo no estaba allí. Yo estaba en la cocina, preparando comida, limpiando, ocupándome de las tareas que no requerían mi presencia, solo mis manos. Mi nieto, David, fue quien primero lo notó. Un día, después de la escuela, mientras estábamos solos en la cocina, me preguntó, Abuela, ¿por qué mamá te habla así? Así como, cariño, pregunté, aunque sabía exactamente lo que quería decir. Como si fueras, no sé, como si no fueras importante. Ese comentario, viniendo de un niño de 8 años, fue lo que más me dolió, porque significa que era evidente, que incluso un niño podía ver que yo era invisible en esa casa. Intenté hablar con mi hijo una vez, cuidadosamente, sin acusar, sin hacer que se sintiera mal. Miguel, cariño, ¿está todo bien? Siento que Laura está molesta conmigo. No, mamá, todo está bien. Laura está ocupada con el trabajo. Está estresada. Entiendo, pero... Mamá, no te preocupes. Todo está bien. Solo necesitas ser más independiente. No puedes esperar que todos te atiendan todo el tiempo. Eso me dolió, porque yo nunca pedía que me atendieran. Nunca pedía nada. Simplemente quería sentir que era bienvenida, que era parte de la familia, que no era un peso, pero parecer que eso era lo que era. Un peso, una obligación, algo que había que tolerar. Pasaron los meses. Mi hijo se fue distanciando más. Mi nuera se volvió más fría. Mis nietos, lentamente, comenzaron a ignorarme también. No porque quisieran, sino porque veían cómo sus padres me trataban y aprendían que así era como debería ser. Yo comencé a pasar más tiempo en mi habitación. No porque quisiera estar sola, porque era más fácil estar sola que estar en una casa donde no era bienvenida pero donde no podía irme. Años pasaron. 5 años, 6 años, 7 años. Y entonces llegó el día que cambió todo. Era un martes cualquiera. Nada especial estaba sucediendo. Era un martes ordinario en una casa ordinaria en una ciudad ordinaria. Yo estaba en la cocina preparando sopa. Sopa de verduras.
La favorita de mis nietos. Yo la hacía de la misma forma que mi madre la hacía. Con amor, con paciencia, dejando que los sabores se desarrollaran lentamente. Estaba cortando las verduras cuando escuché a Laura en la sala. Estaba hablando por teléfono. ¿Con su madre? Creía. Su madre vivía en otra ciudad. Llamaban 1 o 2 veces a la semana. Al principio, no le puse atención. Pero entonces escuché mi nombre. Y me quedé quieta. La voz de Laura era más fuerte, más clara, como si se hubiera quitado una máscara, como si estuviera en un espacio donde podía ser ella misma. Mamá, de verdad, ¿sabes cómo es vivir con una persona así todo el día? Aquí está, cada mañana, cada noche, en la cocina, en la sala, en todos lados. Hizo una pausa, escuchando lo que su madre decía. Ya es mayor, ¿sabes? No ayuda en nada. Está solo en la cocina haciendo la comida. Pero es como si estuviera observando, esperando que cometa un error, como si estuviera juzgándome. Otra pausa. A veces creo que la odio. ¿Es malo decir eso? ¿Es malo odiar a tu suegra? Porque la mayoría de los días la odio. Mi corazón se detuvo. Pero continué picando. Continué siendo invisible. Sí, Miguel dice que debo ser más paciente. ¿Pero paciencia para qué? ¿Para soportar a alguien que es un estorbo? ¿Un estorbo, mamá? ¿Es un estorbo que está en mi casa, consumiendo mis recursos, tomando el espacio que necesitamos, y lo peor es que espera que le diga gracias? Espera que aprecie que está aquí. Esa palabra, estorbo, esa palabra quedó en el aire. Esa palabra entró en mi cuerpo como un cuchillo. Un estorbo, no una persona, no una madre, no una abuela. Un estorbo, algo que está en el camino, algo que molesta, algo que no debería estar allí. Dejé caer el cuchillo. No dramáticamente. Simplemente lo solté. Cayó en el piso de la cocina y el sonido resonó en la casa. Escuché a Laura pausar. Mamá, te dejo. Alguien está aquí. Entró a la cocina. Oh, Teresa, no sabía que estabas aquí. ¿Estás bien? Me giré. La miré a los ojos. Y en ese momento supe exactamente quién era yo para ella. No una abuela. Un estorbo. Algo en mí se cerró. Algo que había permanecido abierto durante 7 años, algo que había estado esperando, esperando que alguien notara que yo existía, se cerró completamente. Y en ese cierre tomé una decisión que cambiaría todo. No dije nada ese día. Continué preparando la sopa. La serví. Todos comieron. Fue una cena normal. Nadie notó que algo había cambiado. Nadie notó que yo acababa de transformarme. Esa noche, acostada en mi cama, en la habitación que me dieron, en la casa que supuestamente era mi hogar, lloré. No lloré de tristeza. Lloré de rabia. Lloré de desilusión. Lloré de comprensión. Lloré porque entendí que nunca había sido bienvenida. Que cada gracias que mi hijo me decía era pura cortesía. Que cada sonrisa que mi nuera me daba era un acto. Que todo había sido teatro. Pero también lloré porque sabía exactamente qué tenía que hacer. No podía cambiar cómo me trataban gritando. Los gritos solo justificarían su comportamiento. Solo los haría sentir como si tuvieran razón al tratarme como me trataban. No podía cambiar cómo me trataban culpándolos. La culpa solo los haría resentir aún más. No podía cambiar cómo me trataban suplicando respeto. El respeto no se suplica. Se gana o se pierde. Así que decidí que haría lo que había hecho toda mi vida, pero de manera diferente. Decidí que dejaría de hacer lo que hacía. No dramáticamente, sin resentimiento, sin advertencia. Simplemente dejaría de ser útil. El siguiente día fue miércoles. Me despertó como siempre. Pero esta vez no preparé el desayuno. Mi hijo entró a la cocina alrededor de las 7 de la mañana
esperando encontrar el desayuno listo como siempre. Pero la cocina estaba vacía. «Mamá, ¿dónde estás?», llamó. Salí de mi habitación, completamente vestida, arreglada, lista para el día. «Aquí estoy», respondí. «¿Dónde está el desayuno?» «No lo preparé hoy». «¿Por qué no? ¿Estás enferma?» «No estoy enferma». «Entonces, ¿qué pasa?» «Simplemente no lo preparé». «Tienes manos. Puedes hacerlo tú». Mi hijo se quedó mirándome, como si no entendiera qué estaba sucediendo. Porque en 7 años yo nunca había dejado de hacer algo. Yo era la constante. Yo era la máquina que funcionaba. Yo era el engranaje que hacía que todo funcionara. Laura entró a la cocina. «¿Dónde está el desayuno?» «Teresa no lo preparó», respondió mi hijo. Laura me miró. En sus ojos había rabia, como si yo estuviera traicionándola, como si yo estuviera siendo difícil. «Mamá Teresa, ¿por qué no preparaste el desayuno?» No le respondí. Simplemente pasé por su lado y salí a la terraza. Desde la terraza podía escuchar la confusión. David preguntando dónde estaba su desayuno. Sofía llorando porque quería cereal y no sabía dónde estaba. Mi hijo intentando hacer tostadas y quemándolas. Escuché a Laura gritar: «Mamá Teresa, esto no es aceptable. Tengo una reunión en 1 hora». Yo simplemente me quedé en la terraza, mirando el jardín, mirando los árboles, mirando mi vida desde una distancia nueva. Esa mañana, mi hijo llegó tarde al trabajo. Mis nietos llegaron tarde a la escuela. Laura llegó tarde a su reunión. Todo se derrumbó porque yo no estuve allí para sostenerlo. Y fue hermoso. Fue liberador. Fue el primer día de mi nueva vida. El segundo día, no lavé la ropa. Pasé toda la mañana en mi habitación, leyendo, descansando, simplemente siendo yo. Mi nuera llamó: «Teresa, ¿dónde está mi ropa? Necesito mi blusa negra». «En el cesto de ropa sucia», respondí. «Sé dónde está el cesto. Pregunto por qué no está lavada». «Porque no la lavé». «¿Y por qué no?» «Porque decidí que no lo haría hoy». Hubo silencio. Un silencio largo. Un silencio que significaba muchas cosas. «Mamá Teresa, esto es inaceptable. Tú tienes una sola responsabilidad en esta casa». «Exactamente», respondí. «Tengo una sola responsabilidad. Y eso significa que si decido no hacerla, entonces nadie más la hace. ¿No es interesante?» El tercer día fue similar. No preparé el almuerzo. Mi hijo tuvo que salir a comprar algo para los niños. Fue algo simple que le habría tomado 5 minutos si yo lo hubiera hecho. Pero le tomó 30 minutos porque tuvo que ir al restaurante. El cuarto día, la casa comenzó a verse desordenada. Los platos se acumulaban. Las camas no estaban hechas. Los pisos no estaban barridos. Todo lo que yo hacía automáticamente, sin que nadie lo pidiera, ahora no se hacía. Y el caos comenzó a mostrar algo. El caos mostró cuánto trabajo era lo que yo hacía. El caos mostró cuánto tiempo consumía. El caos mostró cuán indispensable era, a pesar de ser un estorbo. Mi hijo comenzó a verlo. Comenzó a entender. Una noche, se acercó a mí. Estábamos solos en la sala. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no haces nada?» «Estoy descansando», respondí calmadamente. «Pero la casa está un desastre». «Sí, así es cuando yo no trabajo». «Mamá, Laura está muy molesta». «Lo sé. ¿Podemos hablar de esto?» Me giré para mirarlo. A mi hijo, al hombre que había criado, al hombre que permitió que su esposa me llamara un estorbo y no dijo nada. «¿Hay algo de qué hablar?» Escuché lo que me llamó. «Un estorbo». ¿Sabes qué significa eso, Miguel? Bajó la cabeza. «Mamá, ella estaba molesta. Ella no quiso decir...» Ella quiso decir exactamente lo que dijo. «Y tú no dijiste nada».
Así que ambos decidieron que yo soy un estorbo. Un estorbo que vive en su casa. Un estorbo que cocina para ellos. Un estorbo que cuida a sus hijos. ¿No es así? ¿No? Entonces, ¿qué es? Porque de donde estoy sentada, parece que soy un estorbo que hacía su vida más fácil. Y cuando un estorbo deja de hacer la vida más fácil, se convierte en un problema. Así que decidí dejar de ser su estorbo. Ahora simplemente voy a estar aquí, sin hacer nada, así que no molesto. Mi hijo se quedó en silencio, porque sabía que tenía razón. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que entiendas lo que significa estar aquí, pero ser invisible. Quiero que entiendas lo que significa tener a alguien que te sirve, pero no te ve como una persona. Quiero que entiendas lo que significa para una mujer de 68 años vivir con gente que la ve como un estorbo. Mamá, lo siento. No me disculpes a mí. Discúlpate con todos los que has tratado mal porque pensaste que podías permitírtelo. Discúlpate con tu esposa. Pero sobre todo, discúlpate contigo mismo. Porque estoy segura de que tu padre estaría decepcionado de cómo has permitido que me traten. Eso fue cruel. Pero fue necesario. Porque a veces, la verdad es cruel. El quinto día, la casa fue una montaña de caos. Los niños no tenían ropa limpia para la escuela. Mi hijo tuvo que llevarlos como estaban. Sucio. Desorganizado. La comida no estaba preparada. Laura tuvo que hacer sándwiches para que los niños comieran. Ella, que decía que estaba muy ocupada para estas cosas. Ella, que necesitaba una madre política que le hiciera la comida. Ella tuvo que hacerla. Mi hijo llegó tarde al trabajo porque tuvo que pasar tiempo en la mañana intentando que la casa funcionara. Los platos comenzaban a acumularse. Las basuras no estaban sacadas. Las basuras ya no se sacaban porque nadie sabía que eso era responsabilidad de alguien. El sexto día fue cuando Laura finalmente se quebró. La escuché llorar en su habitación. Escuché a mi hijo intentando consolarla. ¿Cómo se atreve? Yo le doy un techo. Le doy comida. Y así es como me trata. Ella escuchó lo que dijiste. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace una semana. Cuando estabas hablando con tu madre. Hubo un largo silencio. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Que finalmente entendía. Esa noche, Laura vino a mi habitación. Tocó la puerta. ¿Puedo pasar? La miré desde mi cama. Estaba llorando. Sus ojos estaban rojos. Se veía como una mujer que finalmente había sido vista. Sí, respondí. Se sentó en el borde de la cama. Teresa, lo siento. Lo siento mucho. Yo no sabía. ¿Qué no sabías? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto trabajas? ¿Cuánto das sin esperar nada a cambio? ¿Y eso te sorprende? ¿Sorprende que alguien haga algo sin esperar ser tratado como un estorbo? No, tienes razón. Tienes toda la razón. Yo fui cruel. Fui injusta. Y lamento cada palabra que dije. Escuché el arrepentimiento en su voz. Pero también escuché el miedo. El miedo de que yo no volviera. El miedo de que perdería la vida que había construido con mi ayuda. No se trata de que lo sientas, dije. Se trata de que entiendas. Lo entiendo. De verdad lo entiendo. ¿Lo entiendes? ¿Realmente entiendes lo que significa ser invisible? ¿Entiendes lo que significa hacer cosas y que nadie lo note? ¿Entiendes lo que significa estar en una casa, pero no ser parte de ella? Ella comenzó a llorar más fuerte. Sí, ahora lo entiendo. Bien, porque ese era mi objetivo. Mi objetivo no era castigarte. Mi objetivo era hacerte ver. Y parece que finalmente lo hiciste. Después de esa conversación, las cosas comenzaron a cambiar. No inmediatamente, pero comenzaron. Laura comenzó a ver mi trabajo. No solo a beneficiarse de él, sino a verlo realmente. A ver las horas que pasaba en la cocina. A ver el cuidado que ponía en cada comida.
Mi hijo comenzó a ayudar, sin que yo tuviera que pedirlo. Simplemente se levantaba y hacía cosas. Lavaba platos. Ayudaba a los niños. Entendía que el funcionamiento de la casa era un esfuerzo compartido. Mis nietos comenzaron a tratarme diferente. No como la abuela silenciosa, como la abuela importante. David, mi nieto, me abrazó una vez y dijo: «Abuela, lamento haber sido malo contigo». «¿No eras malo, cariño? Solo estabas aprendiendo de los mayores. Y los mayores no te estaban enseñando a ser respetuoso. Ahora sé que eres importante. Ahora lo sabes». Sofía, mi nieta, comenzó a pedirme que le enseñara a cocinar. No porque pensara que era mi trabajo, porque quería aprender de mí, porque finalmente veía que tenía algo valioso que enseñar. Una noche, mientras cocinábamos juntas, me preguntó: «Abuela, ¿por qué dejaste de hacer cosas?» «Porque necesitaban aprender una lección». «¿Cuál lección?» «Que las personas que amamos son valiosas, que no debemos dar por sentado a quienes trabajan por nosotros, que el respeto es importante». ¿Y aprendimos? Parece que sí. Laura comenzó a dedicarme tiempo. Tiempo real. No solo instrucciones. Conversaciones. Preguntas. Interés genuino. Una tarde, estábamos en la cocina y me preguntó: «Teresa, ¿qué querías ser cuando eras joven?» Nadie me había hecho esa pregunta en años. «Quería ser doctora», respondí. «¿De verdad? ¿Por qué no lo hiciste?» «Porque en mi tiempo las mujeres no hacían esas cosas. Conocí a tu suegro. Me casé. Tuve hijos. Y eso se convirtió en mi vida». «¿Te arrepientes?» «No me arrepiento de mis hijos. No me arrepiento de mi matrimonio. Pero a veces me preguntó qué hubiera pasado si hubiera seguido otro camino». Ella escuchó. De verdad escuchó. Y en ese momento dejé de ser un estorbo. Me convertí en una persona con una historia, una persona con sueños, una persona con valor. Mi hijo, una noche, me pidió que se sentara con él. Estábamos en la sala viendo televisión. «Mamá, quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por permitir que te traten mal, por no defenderte, por no ver lo que estaba pasando». «¿Y ahora lo ves?» «Sí, ahora lo veo. Y me avergüenza». «Que te sirva de lección para el futuro, para cómo tratas a otros, para cómo enseñas a tus hijos a tratar a otros». «Lo hará». Después de 2 semanas de mi silencio, volví a cocinar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Porque finalmente mi trabajo era valorado. Finalmente yo era vista. Y era diferente. Era más fácil. Era más placentero. Era lo que debería haber sido desde el principio. Un mes después de aquel silencio, ese silencio que no fue castigo, sino espejo, mi familia hizo algo que nunca había hecho por mí. No me pidieron, no me ordenaron, no asumieron, me invitaron. Esa tarde, cuando bajé las escaleras, la casa olía distinto. No a obligación, no a rutina, olía a intento, a nervios, a manos torpes aprendiendo lo que yo había hecho con precisión durante años. Había música baja en la sala. La mesa estaba puesta con un mantel que yo misma había comprado hacía tiempo y que casi nunca usaban porque era para ocasiones especiales. Esa frase siempre me molestó, como si mi presencia diaria nunca hubiera sido especial. En el centro de la mesa había una vela y un plato, para mí, servido primero. Los vi en movimiento, mi hijo Miguel corriendo de la cocina al comedor con una bandeja, Laura revisando el horno con cara de concentración y los niños colocando servilletas torcidas con la seriedad de quien participa en algo importante. David me vio primero. «Abuela», dijo con esa voz de niño que intenta sonar formal. «Hoy tú no haces nada. Hoy tú te sientas». No supe qué responder. Me quedé de pie un segundo,
como si mis pies no recordaran cómo era estar invitada y no asignada. Laura se acercó, secándose las manos en un paño, y me miró con un nerviosismo que jamás le había visto. Teresa, hicimos esto para ti. Y tragó saliva para decirte algo. Miguel se aclaró la garganta. Se le veía incómodo, pero decidido. Mamá, queremos hacer un acuerdo contigo. Yo me senté lentamente, no porque estuviera cansada, sino porque quería escuchar desde un lugar de calma. ¿Qué clase de acuerdo? Pregunté. Miguel respiró hondo. Un acuerdo donde tú no eres una empleada, donde eres una abuela, donde eres una madre, donde eres parte de la familia. ¿De verdad? Laura asintió, y en su voz ya no hubo superioridad, sino algo parecido a humildad. Significa que todos ayudamos, que todos compartimos las responsabilidades, que respetamos tu tiempo, que valoramos tu trabajo, que te vemos. Yo los miré, uno por uno. Esperé a sentir si aquello era culpa pasajera o comprensión real. ¿Y cómo se vería eso? Pregunté. Porque una promesa bonita dura lo que dura la emoción. Y yo ya viví demasiados años sosteniendo promesas que otros olvidaron. Miguel bajó la mirada, pero no se rindió. Se vería así. Yo me encargo del desayuno 2 días a la semana. Laura otros 2. Los niños ayudan con cosas pequeñas. Y tú haces lo que quieras. Si quieres cocinar, cocinas. Si no quieres, no. Pero nunca más será obligación. Laura añadió. Y se vería así también. Si alguna vez digo algo irrespetuoso, lo corrijo. No lo justifico, no lo minimizo, porque la frase que dije, su voz se quebró, no se olvida, pero puede repararse con conducta, no con lágrimas. Los niños estaban atentos. Eso me sorprendió, porque normalmente, cuando los adultos hablan de cosas importantes, los niños se desconectan. Pero esa noche no. Esa noche sabían, aunque no lo entendieran del todo, que algo en la casa estaba cambiando. Yo respiré lentamente y pregunté, ¿y si decido que no quiero cocinar? Nadie respondió de inmediato. Y ese segundo de silencio me dijo más que un discurso. Porque el instinto antiguo, el instinto de ¿y entonces quién? Todavía vivía en ellos. Miguel fue el primero en romper ese silencio. Entonces cocinamos nosotros. David levantó la mano, como si estuviera en la escuela. Yo puedo hacer sándwiches. Sofía dijo, orgullosa, y yo puedo poner la mesa y recoger los platos, aunque a veces se me caen. La inocencia me golpeó el pecho. No con tristeza, con esperanza. Laura me miró directo. Teresa, yo crecí creyendo que la gente mayor está como un mueble, como una sombra, y ahora me avergüenzo de eso. Porque tú no eres un mueble, tú no eres una sombra, tú eres una mujer con historia. Yo asentí despacio. Bien, dije. Entonces este acuerdo tiene una condición más. Miguel tragó saliva. La que digas, mamá. Si esto vuelve a ser como antes, yo no grito, no peleo, no aviso. Me voy. Laura abrió la boca para responder, pero la cerró. Asintió. Lo entiendo, dijo. Y tienes razón. Esa noche comimos una cena sencilla. No perfecta. Un poco salada. Un poco quemada en una esquina. Pero yo no había probado un sabor así en años. Porque tenía un ingrediente que antes faltaba. Respeto. Las semanas posteriores no fueron un cuento de hadas. Porque ningún cambio verdadero lo es. Los primeros días fueron casi ceremoniales. Como si tuvieran miedo de romper algo invisible. Miguel lavaba platos como quien desactiva una bomba, con tensión, con torpeza, mirando el agua como si pudiera insultarlo. Laura intentaba cocinar y se frustraba cuando algo no salía. Los niños ayudaban, sí, pero a ratos olvidaban, porque los niños olvidan. Y yo estaba aprendiendo algo aún más difícil.
Aprender a no intervenir. Porque para una abuela que ha sostenido una casa, ver un desastre y no salvarlo es como ver a un niño a punto de caerse y no extender las manos. Pero el punto era ese. Que ellos sintieran el peso. No como castigo, sino como realidad. Una mañana, Laura dejó el fregadero lleno y se fue apurada al trabajo. Miguel también salió corriendo. Los niños se fueron a la escuela. Yo me quedé sola con los platos. Y los miré. Y por primera vez en mi vida, no los lavé. Me serví un café y me senté. Cuando Laura volvió por la tarde, el primer reflejo fue automático. Teresa, ¿por qué? Se detuvo. Se mordió la lengua. Respiró. Perdón, dijo. Quise decir, yo lo haré. Se me pasó. Y los lavó. No fue perfecto. Pero fue el principio de algo real. La verdadera prueba llegó un viernes. Laura tuvo un día horrible en el trabajo. Un caso importante. Presión. Un superior que la humilló. Un cliente exigente. Llegó a casa con ese cansancio que hace que el alma se vuelva filo. Los niños gritaban. La mochila tirada. La casa desordenada. Miguel todavía no llegaba. Y yo estaba en la sala, tejiendo. Laura pasó como una tormenta, dejó el bolso, miró el desorden, y su mirada se clavó en mí. En su garganta vi nacer la frase antigua. La orden. La que me habría devuelto a mi lugar sin necesidad de explicaciones. Y entonces lo hizo. No con maldad. Con impulso. Teresa, ¿puedes? Yo la miré. En silencio. No con desafío. Con dignidad. Laura se quedó quieta. La frase se deshizo. Tragó saliva. No. Perdón. No es tu obligación. Se sentó en el sofá y por primera vez, la vi vulnerable de verdad. Hoy me sentí pequeña en mi trabajo, dijo. Y cuando me siento pequeña, necesito que alguien más sea más pequeño. Es feo admitirlo, pero creo que por eso te traté como te traté. Yo dejé el tejido en mis piernas. Eso es honestidad, respondí. Y la honestidad es el primer paso para no repetirlo. Laura se cubrió la cara. ¿Me vas a odiar toda la vida? Esa pregunta era nueva. Antes, ella no se preguntaba cómo yo me sentía. Solo asumía que yo estaba. No, dije. Pero no voy a olvidarlo. Y que no lo olvide no significa que viva en rencor. Significa que me protejo. Laura lloró sin espectáculo. Lloró con vergüenza. Y en ese llanto entendí algo. Ella no había sido mala por ser mala. Había sido mala por sentirse dueña. Y ahora empezaba a entender que nadie es dueño de nadie. Poco a poco se establecieron cosas pequeñas. Un calendario en el refrigerador. Turnos para la comida. Turnos para la ropa. Turnos para recoger a los niños. No era romanticismo. Era logística. Y eso es lo que sostiene una familia, cuando deja de sostenerla una sola persona. Yo comencé a hacer cosas que nadie esperaba. Salí a caminar sola. Volví a visitar a una amiga. Me senté en una plaza con un libro. Al principio Miguel me miraba raro. ¿A dónde vas, mamá? Y yo respondía con calma. A vivir. Esa frase lo incomodaba. Porque durante años yo había sido casa. Y de pronto era mundo. Laura, por su parte, empezó a preguntarme cosas que nunca me preguntó. ¿Cómo era tu juventud? ¿Qué te hacía reír cuando eras joven? ¿Qué quisiste ser antes de ser mamá? Y yo recordé. Recordé que yo existía antes de ellos.
Los niños fueron el termómetro. Porque los niños no respetan lo que se dice. Respetan lo que se hace. David empezó a decir gracias de forma natural. Sofía empezó a abrazarme sin prisa. Empezaron a pedirme historias y no solo meriendas. Un día David dijo algo que me quebró por dentro. Abuela, cuando tú no hacías cosas, yo pensé que estabas enojada. Pero ahora entiendo que estabas cansada. Lo abracé. No era solo cansancio, mi amor. Era tristeza. Pero ya pasó. Ahora tenemos otra forma. ¿Y si vuelve? Preguntó. Yo lo miré y le dije la verdad simple. Entonces me vuelvo a elegir. No hubo un día donde todo quedó perfecto para siempre. Eso no existe. Pero sí hubo un día donde supe que la lección estaba aprendida. Fue el cumpleaños de Sofía. Hubo invitados. Hubo ruido. Hubo pastel. Laura estaba ocupada atendiendo a los padres. Yo estaba sentada en la mesa observando. Y escuché a una madre decir, sin malicia como quien comenta el clima. ¡Qué suerte tienes, Laura! Tener a tu suegra aquí es como tener ayuda doméstica gratis. Laura se tensó. Se quedó quieta. Yo no dije nada. Quise ver. Laura se giró y con calma respondió. No. Teresa no es ayuda doméstica. Teresa es la abuela de mis hijos. Y es parte de nuestra familia. Si hoy hay fiesta, es porque todos trabajamos para que ocurra. La madre se rió, incómoda. Bueno, tú me entiendes. Laura sonrió sin sonrisa. No. No te entiendo. Porque yo también me equivoqué pensando así. Y no pienso repetirlo. Ese fue el momento. No porque la defendió frente a otros. Sino porque se corrigió sin que yo tuviera que exigirlo. Y entendí que la lección no era para ella. Era para toda la casa. Para toda una cultura que cree que las abuelas están para servir, callar y agradecer el techo. Una noche, meses después, estábamos en la sala. Yo tejía. Miguel veía el teléfono. Laura revisaba unos papeles. Sofía jugaba en el suelo. De pronto Sofía dijo. Mamá, en la escuela dijeron que las personas mayores a veces estorban porque van lento. Laura se quedó rígida. Miguel levantó la mirada. Yo seguí tejiendo tranquila. No por indiferencia, sino porque ya no vivía con miedo. Laura se agachó junto a Sofía. Nadie estorba por ir lento, dijo. Estorba el que no respeta. Estorba el que cree que los demás están para servirle. Sofía miró hacia mí. ¿Tú estorbabas, abuela? Yo dejé el tejido. No, mi amor. Yo nunca estorbé. Yo me olvidé de mí misma. Y cuando me recordé, todo cambió. Sofía sonrió. Entonces yo también me voy a recordar siempre. Y ahí supe que el final real no era que Laura se disculpara. El final real era que Sofía creciera distinta. El cambio dentro de una casa no significa que el mundo afuera cambie al mismo ritmo. Yo lo aprendí pronto. Un sábado por la mañana, acompañé a Laura al supermercado. No porque me necesitara. Porque me invitó. Ese simple gesto todavía me sorprendía. Mientras caminábamos entre los pasillos, nos encontramos con una conocida suya. Una mujer de su edad, elegante, segura, con esa forma de hablar que siempre parece medir a los demás. Laura, qué gusto verte, dijo y luego me miró de arriba abajo. ¿Y ella es? Antes Laura habría respondido rápido. Mi suegra. Vive con nosotros. Como si yo fuera una aclaración logística. Pero esta vez no. Ella es Teresa, dijo.
Mi suegra. Y es una mujer increíble. La otra mujer sonrió con esa sonrisa que no termina de ser sincera. «Qué suerte tienes», respondió. «Tener a alguien mayor en casa ayuda mucho. Para limpiar para los niños, ya sabes». Yo vi cómo Laura tensó los hombros. «No», dijo. «No sé. Porque Teresa no está para ayudar. Está para vivir. Como todos». La mujer parpadeó, incómoda. «Claro, bueno, yo no lo decía así». «Pero así suena», respondió Laura con calma. «Y yo también lo dije así durante años. Hasta que entendí lo que significaba». La conversación terminó pronto. Seguimos caminando. «Gracias», le dije. «No por defenderme, sino por entenderlo sin que yo tenga que explicarlo». Laura asintió. «Me avergüenza haber tardado tanto», respondió. «Pero más me avergonzaría volver a hacerlo». Ese día entendí algo importante. El respeto verdadero no se nota cuando todo está tranquilo, sino cuando alguien intenta volver a colocarte en tu antiguo lugar. Miguel, mi hijo, llevaba la culpa de una forma silenciosa. No hablaba mucho de ello, pero yo lo veía en los gestos pequeños. En cómo me miraba cuando yo hacía algo por iniciativa propia. En cómo dudaba antes de pedirme cualquier cosa. Una noche, mientras todos dormían, lo encontré en la cocina. Sentado. Con una taza de café fría. «No puedes dormir», dije. «No», respondió. Estaba pensando. Me senté frente a él. «¿En qué?», suspiró. «En papá». Eso me tomó por sorpresa. «¿Por qué ahora?». «Porque me di cuenta de algo», dijo. Yo repetí lo que vi. «Papá te quería, pero nunca te defendía. Nunca te preguntaba si estabas cansada. Nunca se preguntó si estabas feliz». Yo guardé silencio. «Y yo hice lo mismo», continuó. «Permití que Laura te tratara mal porque era más fácil no incomodarla. Porque era más cómodo no mirar. Y ahora entiendo que esa comodidad tuvo un precio. Para ti». «Miguel», dije. «La culpa no sirve si no se transforma». Me miró. «¿En qué?». «En vigilancia», respondí. «Vigilancia de uno mismo. De tus silencios. De tus omisiones. Porque el daño no siempre lo hace el que habla mal. A veces lo hace el que calla». Miguel asintió lentamente. «No quiero que mis hijos aprendan eso». «Entonces no lo repitas», respondí. «Corrígelo en voz alta. Incluso cuando incomode». Ese fue el momento en que entendí que Miguel también estaba aprendiendo a ser otro hombre. Uno que no heredara las ausencias emocionales de su padre. Con el tiempo empecé a recuperar espacios que ni siquiera recordaba haber perdido. Me inscribí en un taller de lectura en la biblioteca del barrio. El primer día entré nerviosa, como si no me correspondiera estar allí. La coordinadora me sonrió. «Bienvenida. ¿Es tu primera vez?». «Sí», respondí. «Es mi primera vez en muchas cosas». Leímos en voz alta. Opinamos. Discutimos. Reímos. Nadie me preguntó si había comida en el horno. Nadie me pidió que cuidara a nadie. Nadie asumió que yo estaba allí para servir. Yo estaba allí para existir. Cuando volví a casa, Laura me preguntó: «¿Cómo te fue?». «Bien», respondí. «Muy bien». «Me alegra», dijo. «Los martes yo me encargo de todo aquí. Para que no tengas que correr». Ese detalle, ese simple cálculo previo, era algo que jamás había existido antes. Y comprendí que el respeto también es anticipación. Nada cambia de forma perfecta.
Un día, semanas después, Laura volvió a levantar la voz. No conmigo. Con los niños. Estaba cansada. Estresada. Saturada. Y yo sentí algo viejo despertarse en mi pecho, el impulso de intervenir, de calmar, de cargar. Me levanté. Y me detuve. No porque no me importara, sino porque ya no era mi rol salvar cada momento. Miguel intervino. Laura, dijo. No así. Ella se giró molesta. Estoy agotada. Lo sé, respondió él. Pero no puedes descargarlo en ellos. Ni en mi madre. Laura respiró hondo. Cerró los ojos. Bajó el tono. Tienes razón, dijo. Perdón. Después se acercó a mí. Gracias por no intervenir, dijo. Sé que antes lo habrías hecho. Antes respondí. Ahora confío en que ustedes también pueden sostener las cosas. Ese fue otro cambio real. Yo dejé de ser el colchón emocional de todos. Un domingo por la tarde recibimos una visita inesperada, la madre de Laura. No venía a criticar. Venía a ver cómo estaba todo. Desde el primer momento observó con atención. Demasiada. Teresa, ¿y tú ya no cocinas tanto? Preguntó con tono curioso. Antes, esa pregunta me habría hecho sentir culpable. Ahora no. Cocino cuando quiero, respondí. Y cuando no, no. La mujer levantó las cejas. Bueno, mientras todos estén contentos. Laura intervino con firmeza. Todos estamos aprendiendo. Incluyéndonos. Hubo un silencio incómodo. La madre de Laura me miró de nuevo. Supongo que es bueno que pongas límites, dijo. Aunque en mis tiempos. En tus tiempos, la interrumpí con suavidad, muchas mujeres se borraron. Yo ya no estoy dispuesta a hacerlo. No hubo discusión. Pero tampoco hubo retroceso. Una noche, mientras guardábamos cosas en el desván, Laura encontró una caja vieja. ¿Puedo ver? Preguntó. Claro. Dentro había fotos mías joven. Antes de ser madre. Antes de ser esposa. Antes de ser invisible. Laura tomó una de las fotos. Eras hermosa, dijo. Y segura. Lo sigo siendo, respondí. Solo que ahora también lo sé. Laura me miró y por primera vez, no como suegra, no como ayuda, no como estorbo. Como igual. El respeto recién aprendido es frágil. No porque sea falso, sino porque el hábito de no respetar es antiguo, cómodo y tentador. Lo entendí el día en que Laura perdió un caso importante en su trabajo. Llegó a casa tarde. Exhausta. Con los ojos apagados. Sin decir palabra, dejó el bolso en el suelo y se sentó en la mesa de la cocina. Yo estaba leyendo. ¿Hay algo de comer? Preguntó sin mirarme. No fue una orden. Pero tampoco fue una invitación. Fue un eco del pasado. Cerré el libro con calma. No, respondí. Hoy no cociné. Laura suspiró molesta. Teresa, fue un día horrible. Lo siento, dije. De verdad. Pero eso no convierte mis manos en obligación automática. Hubo silencio. Miguel apareció desde el pasillo. Yo cocino, dijo. Tú descansa. Laura lo miró. Luego me miró. Y algo cambió en su expresión. No era rabia. Era vergüenza. Tienes razón, dijo. Perdón. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ese fue el momento clave. Porque no fue una disculpa provocada por culpa.
Fue una disculpa provocada por conciencia. Antes yo explicaba todo. ¿Por qué estaba cansada? ¿Por qué no podía? ¿Por qué necesitaba descanso? Ahora ya no. Simplemente vivía. Un día decidí pasar el fin de semana fuera. Sola. En un pequeño hotel cerca del mar. No pedí permiso. Avisé. Me voy viernes y vuelvo domingo, dije. ¿Todo bien?, preguntó Miguel. Todo mejor, respondí. Laura sonrió. Disfruta. Nosotros nos encargamos. Y lo hicieron. Cuando regresé, la casa seguía en pie. Los niños estaban bien. Nada se había derrumbado. Y eso también fue una lección. El mundo no se cae cuando una mujer deja de sostenerlo con su espalda. Una tarde Sofía me preguntó algo que me atravesó el pecho. Abuela, ¿antes eras triste? No supe qué responder de inmediato. No era triste, dije al fin. Estaba cansada de no ser vista. Ahora sí te vemos, dijo ella, con naturalidad infantil. Mamá dice que eres fuerte. Sonreí. Porque no hay justicia más grande que la que educa sin rencor. David, mi nieto, comenzó a ayudar más. No porque se lo pidieran. Porque lo había aprendido observando. Un día lo escuché decirle a un amigo. En mi casa todos ayudamos. Mi abuela no es la que hace todo. Ese fue el legado verdadero. La vida siempre pone una última prueba. Un invierno enfermé. Nada grave. Pero suficiente para obligarme a guardar cama. Antes, enfermar significaba culpa. Significaba seguir funcionando a medias. Esta vez no. Laura fue quien llevó la comida a mi habitación. Descansa, me dijo. Nosotros nos ocupamos. Miguel se encargó de los niños. Los niños se turnaron para traerme agua. Y yo entendí algo fundamental. No había tenido que desaparecer esta vez para ser cuidada. Una noche, cuando ya me sentía mejor, Laura se sentó a mi lado. Quiero decirte algo, dijo. Te escucho. Ese día, cuando te llamé estorbo, fue porque yo me sentía superada. Pequeña. Insegura. Y te convertí en el problema porque era más fácil que mirarme a mí misma. Lo sé, respondí. Pero saberlo no quita el daño. No, admitió. Pero quiero que sepas que nunca volverá a pasar. Y si alguna vez ves que empiezo a hacerlo, deténme. La miré. No, dije. Eso te toca hacerlo a ti. Sonrió con tristeza. Tienes razón. Y ahí quedó sellado. No como una deuda. Como un compromiso. No soy una heroína. No soy una villana. Soy una mujer que dejó de borrarse. Aprendí que el respeto no se mendiga. Se construye, o se exige con la ausencia de lo que dabas gratis. No enseñé una lección con gritos. La enseñé con silencio, con límites, con dignidad. Y esa lección no se olvida. Si alguna vez te han hecho sentir que estorbas. Si alguna vez te han tratado como función y no como persona. Si alguna vez has sentido que solo te ven cuando faltas. Recuerda esto. No eres un estorbo. Eres el pilar que otros aprendieron a ignorar. Y cuando un pilar se mueve, todo el sistema tiembla. No por venganza. Por justicia. Las abuelas no gritamos. Las abuelas enseñamos. Y cuando decidimos hacerlo. Nadie olvida la lección.